Los flujos, en este caso uno de nuestros ríos principales de la región es el río Biobío. A todos nos consta su magnitud, un río que nace principalmente de la presencia de las lluvias, sumado a esto de la presencia de la nieve, pero nos gustaría conversar de cómo se aseguran los derechos de este icónico río a través de la siguiente Carta de Derechos Fundamentales. Me gustaría ahondar en este tema con Nohad Escares, abogada y directora de la ONG Defensa Ambiental. Nohad, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Conversemos entonces inmediatamente sobre esta iniciativa que busca preservar un poco la existencia del río Biobío en diferentes sentidos. ¿Cómo nace esto para luego hablar de las características principales de los derechos que se gustaría mantener? Sí, bien, esta es la declaración. La Declaración de los Derechos del Río Biobío nace de una iniciativa entre varias organizaciones nacionales e internacionales, ONGs y organizaciones territoriales, que tiene por objeto abordar las problemáticas y el tratamiento que se ha dado del río y la situación de desprotección en la que está, pero desde una perspectiva de los derechos de la naturaleza. De alguna forma lo que nosotros intentamos hacer es hablar desde la voz del río, ya desde cómo el río se sentiría de alguna forma y tratándolo así como un ser vivo y que tiene derechos para nosotros. Ya. Esta declaración nace para el Festival Somos Cuenca del año pasado. Nos reunimos varias organizaciones y consideramos que era importante el poder replicar experiencias comparadas, pero acá en el territorio, considerando de que existen muchas organizaciones articuladas al respecto y trabajamos con comunidades pehuenches, con organizaciones territoriales de Chihuayante y con otras organizaciones que todas están unidas en un mismo sentir de que es proteger el río. ¿Ya? Yo creo que todos están conscientes del río Biobío. Bueno, si eres de Concepción, San Pedro de la Paz, lo que sea, estás obviamente, te toca transitar de manera muy habitual, pero quizás se olvida de lo que, o sea, uno lo ve a simple vista, el río es inmenso, pero ¿qué es lo que oculta el río? ¿Qué ecosistemas podemos encontrar ahí que quizás no está muy a la vista de lo común y corriente? ¿Qué es lo que guarda el río, sus tesoros en particular, si nos ponemos más románticos? Sí, nosotros para poder hacer esta declaración, de hecho, fue una de las preguntas que nos hacíamos, era cuál era el valor ecosistémico que tenía el río y qué cosas podían observar las comunidades y qué cambios había tenido el río con respecto a mucho tiempo, desde las instalaciones de las represas, cómo se ha ido modificando el cauce, el caudal del río. Y se han identificado muchas especies que son endémicas. Está la carmelita de Concepción, por ejemplo, está la lisa en la parte de la desembocadura del río, muchas especies de aves, y es por eso que la desembocadura del río no hace mucho tiempo fue declarada como un santuario de la naturaleza, porque es un lugar en el que existe mucha expresión de biodiversidad y es un sitio IVAS, ya, que es un sitio de importancia para la conservación de las aves a nivel internacional. Entonces vienen aves migratorias, están en este lugar y de alguna forma desde la conectividad del río, desde Cordillera a Mar, todo esto fluye. Además, otra cosa que se han relevado en estos talleres y en la perspectiva que existe como de las comunidades indígenas es el valor que esto tiene para los pueblos que habitan el río, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? De que mucha de la presencia de hierbas medicinales utilizadas por autoridades ancestrales de los pueblos pehuenches están a orillas del río. Entonces, y estas son todas especies que dependen de la presencia de, en este caso, del agua del río, como son el naranjillo, el guindo santo, que están en categoría de protección vulnerable. Entonces están mucho más en el lado de la desembocadura y donde están los bosques que en la parte más urbana. Sí, sin duda. Por ejemplo, en el sector de Santa Bárbara, Rucalhue, Quilaco, está lleno de guindo santo y naranjillo, o sea, un lugar hermosísimo y que está en zonas que existen, sube el río, baja el río, porque son zonas muy húmedas. Y entonces hay mucha expresión de biodiversidad, mucho peumo, mucho quillay también, entonces hay harta biodiversidad en esos lugares. Oye, estoy repasando acá un poco los detalles de la declaración a través de distintos talleres y diálogos, entre ellos en la elaboración del documento participaron diversas ONG y 12 puntos en el que, bueno, primero se habla de que el cuerpo de agua tiene derecho a existir, derecho a la mantención, integridad, estructura, derecho a estar libre de toda contaminación. Eso es como lo que se desprende muy a grandes rasgos para que la gente lo pueda entender, pero esta carta, ¿qué les gustaría hacer con esta carta? Presentarlas a instituciones, a los tomadores de decisiones. Sí. ¿Cuáles son las proyecciones de la misma? Sí, este instrumento, bueno, parte de la cuestión previa, esos derechos nacen de que
nuestro primer punto es reconocer que el río Biobío es un sujeto de derecho y por tanto titular de derechos, ¿ya? Y que eso trae muchas consecuencias, que son también, por ejemplo, que sus guardianes, defensores ambientales, los pueblos indígenas, también tienen derechos, ¿ya? Y nosotros en esta declaración elaboramos también a través de otros talleres un anexo que es la ruta de implementación de la declaración, donde consagramos algunos pasos que son relevantes a la hora de implementarlo. Por ejemplo, la necesidad de que exista una articulación a nivel territorial, donde las propias comunidades se concienticen, se sensibilicen respecto a estos derechos y sobre el cuidado del río. Ya sabemos que es esencial que el primer paso sea la educación ambiental, ya que la gente conozca el río, que lo vuelva a habitar, porque existe mucho temor también de acercarse al río, porque los cambios que tiene el cauce y todo, y en verdad son las propias comunidades las que reconocen que esto es importante, ¿ya? Entonces, el primer paso es un trabajo colaborativo y co-coordinado de sensibilización de las comunidades que habitan el río, y para posteriormente empezar a trabajar en distintos instrumentos que regulan esto, como son la estrategia de la cuenca del río Biobío, que va a estar en proceso de elaboración ahora, la norma secundaria de calidad de agua del río, que también va a estar en proceso de revisión ahora, el plan de manejo del santuario de desembocadura del río Biobío. Entonces, la idea es poder empezar a trabajar en la incidencia, en todos estos instrumentos que se están elaborando en este momento desde esta perspectiva. Entiendo. Ya. Entonces, primero vendría el proceso de, obviamente, vincular a la gente con las capacidades del río para quizá, en un futuro no muy lejano, que esto sea algo que se contemple en los futuros planes que involucren en este caso, la presencia del río. Por ejemplo, muy a grandes rasgos, yo me acordaba de que, dialogando con algunos pescadores que transitaban en la cuenca del río Biobío, en la parte más de la desembocadura, decían que, claro, era complicado manejar con la turbiedad del agua porque el puente industrial está generando un impacto que quizás a simple vista no se está dimensionando, por ejemplo. Sí, es que eso es otro tema, de que en un caso bastante específico, pero los pescadores de Caleta Alto del Rey estuvieron reclamando y denunciando por harto tiempo de que con el movimiento de áridos, específicamente la lisa no podía subir, porque la lisa, claro, está en el mar y sube para poder engordar los juveniles, engordar en el río, pero es de agua clara, entonces claro, como el río estaba tan turbio, ya no subía la luza y por lo cual ellos no podían pescar, y ir a mar para ellos igual es peligroso porque sus embarcaciones no están preparadas para grandes, eso. Claro. Y al final esos son los usos que la propia comunidad da al río y que también intentamos reconocer en esto, de que son los usos que siempre se le ha dado también. Entonces, y bueno, y ahí estaba el otro conflicto con relación a de que en el puente no se consideraban los impactos de los sistemas de vida de los pescadores de Caleta Alto del Rey, porque no se habían reconocido impactos, pero ya esa es otra materia. Ahí hay que entrar a ahondarlo más adelante. Noad, hablemos entonces del trabajo de la misma ONG Defensa Ambiental. Sabemos que esto es uno de varios proyectos que se están haciendo, vincular a la gente con el ecosistema natural y bueno, no sé si el término infraestructura verde es un término que se utiliza mucho en la misma ONG, pero yo me imagino que el río Biobío es solamente uno de varios casos que les gustaría estar abarcando durante estos próximos años también, me imagino. Sí, o sea, este instrumento específicamente nace por distintas alianzas que hemos tenido con organizaciones de acá y con organizaciones internacionales que se dedican a trabajar en los derechos de la naturaleza, y nosotros principalmente siempre hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la justicia ambiental, ¿ya? De hecho, el tema de Caleta Alto del Rey lo conozco porque yo estuve acompañando un poco a los pescadores. Nosotros representamos a algunas comunidades para presentar acciones jurídicas en contra de la resolución de calificación ambiental de ese proyecto. Entonces, hemos prestado y prestamos constantemente asesoría a comunidades y asociaciones indígenas, comunidades y organizaciones ambientales también, para poder enfrentar conflictos socioambientales y que puedan un poco nivelar esta brecha del acceso a la justicia. ¿Se está omitiendo mucho desde tu perspectiva el impacto ambiental que tienen como estas megaconstrucciones derechamente? Yo creo que el problema que existe desde mi perspectiva es que muchas veces por la falta de participación ciudadana que existe, porque uno, de que cuando un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, es difícil que las personas puedan comprender el real impacto que esto tiene para sus comunidades. O sea, el sistema está creado para evaluar impactos, pero en un lenguaje sumamente técnico. Entonces, normalmente las personas
cuesta que puedan tener una opinión o una voz o derechamente un voto a la hora de decidir si quieren o no un proyecto. Normalmente no se considera las voces de la ciudadanía. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente es presentar reclamaciones cuando sus voces, sus observaciones no son debidamente consideradas. No es un asunto necesariamente de que no sepan el impacto ambiental, sino que está presentado de tal manera, eso es lo que estoy entendiendo entonces, de que a veces es muy técnico y no se logra generar la comprensión que merece un proyecto de este tipo de características. Eso es la base, pero por ejemplo nosotros tuvimos la oportunidad de presentar reclamaciones en contra del proyecto terminal GNL Talcahuano y el año pasado se revocó la resolución de calificación ambiental de ese proyecto por la Corte Suprema porque no habían hecho consulta indígena, porque no habían determinado debidamente los impactos en la cuenca, en el mar en este caso, la presencia de ciertos peces no la habían determinado. Y eso tiene que ver con que muchas veces pasa, no sé si en todos los proyectos, pero muchas veces pasa que el levantamiento de información y la caracterización del ecosistema no es debidamente adecuada. Por ejemplo, en el caso del río Biobío, una de las cosas que mucho nos preocupa es que normalmente no se consideran los impactos sinérgicos y acumulativos que existen por la instalación de una suma de represas, ¿ya? Por ejemplo, ahora recientemente interpusimos un recurso de protección a favor de autoridades de Pehuenches porque no se hizo consulta indígena a la hora de autorizar la intervención de Guindo Santo y Naranjillo por la central hidroeléctrica Rucalhue. Y son cuestiones que están en tramitación, entonces de alguna forma intentamos apoyar a superar esta brecha de acceso a la justicia y la declaración es un paso de toda una campaña que existe por muchas organizaciones de protección al río Biobío. Entonces, durante los próximos días volvamos nuevamente a la Carta de Derechos, es instruir a la ciudadanía, vincularlos con la iniciativa para quizá que esto adquiera un nivel más institucional de propiamente tal. La cartera de medio ambiente me imagino es la que me llega a la mente. Sí, por ejemplo, ayer ya hicimos como un primer ingreso formal de la declaración a la Municipalidad de Chiguayante para comenzar a trabajar con la campaña de Defensa Ribera Norte, desde ellos mismos, de qué forma poder integrarlo en las ordenanzas de la Municipalidad de Chiguayante o en esto mismo de la estrategia del recurso hídrico Cuenca-Río Biobío. Ya de la cuenca del río. Entonces, estamos trabajando en eso y de alguna forma es un llamado a que sean las propias organizaciones, las propias comunidades quienes tomen esto y puedan requerir su implementación de a poco. Sabemos que no es algo de un día para otro, sino que es un trabajo colaborativo y necesario también. Que se empoderen de su territorio al final, sí. Por lo que podemos también desprender. Noad, estamos ya en el tiempo, pero te invito a que por favor, si es que hay redes sociales, si es que hay un canal oficial donde la gente pueda estar atento al trabajo de la misma ONG, este es el momento, por favor, adelante, las pantallas son tuyas para que lo puedas decir. Nosotras tenemos una página web que es ongdefensaambiental.cl y ahí en el sector de noticias pueden encontrar la Declaración de los Derechos del Río Biobío, pero esperamos pronto poder abrir una página web de la propia declaración para que pueda estar ahí toda la información. Me parece. Entonces, Instagram, redes sociales, ahí estamos repasando el sitio oficial por si acaso. Sí, ahí en el sector noticias está la declaración y también tenemos Instagram, también está el Instagram de Defensa Ribera Norte en Chiguayante, para que puedan seguirlos, seguir el trabajo que hacen. Y les invitamos a conocerla y a suscribirla. Ya está abierta a suscripciones, ya van más de 30 organizaciones que la han suscrito y esperamos que sean muchas más quienes se empoderen en esto y puedan levantar la voz. Bueno, ojalá que sea el ejemplo de algo que nace desde las comunidades y alcance este nivel institucional, que se replique finalmente en futuras políticas para ojalá preservar nuestro ecosistema. Nos consta de la importancia que tiene el río Biobío, histórico sin duda en todos los sentidos. Muchas gracias, Noad, por estar con nosotros en TVU Noticias Tarde. Gracias a ti.